Se trata de escolar femenino de 9 años de edad, natural y procedente de la localidad, cuya madre refiere inicio de enfermedad actual el día 25 de enero del 2021, cuando presenta fiebre no cuantificada, precedida de escalofríos sin predominio horario, atenuado con acetaminofén oral y medios físicos. Luego, el día 27, presenta tos productiva con expectoración mucosa de color amarillento, sin predominio horario, no hematizante ni sinotizante. Posteriormente, el día 29, presenta dolor torácico opresivo, sin irradiación, en hemitórax derecho, sin atenuante, exacerbado con la tos. Por persistencia de la sintomatología, acude a este centro clínico donde es evaluada y se decide su ingreso. En cuanto a los antecedentes perinatales, lo que tenemos de relevante es que ella es producto de tercera gesta, obtenida por cesárea, por disfunción funicular y oligodramnia, aparentemente sin complicaciones. Los antecedentes neonatales, nada de relevancia. En antecedentes personales, la niña padece de anemia drepanocítica diagnosticada a los 2 años y tratada hasta los 4 años de edad con hierro y ácido fólico. Actualmente no es tratada. Ha tenido complicación con crisis vaso-oclusiva en varias oportunidades. La madre refiere que la última crisis fue a los 5 años de edad. Y refiere paludismo por Plasmodium viva en 8 oportunidades. La última vez fue en el 2020. La madre refiere inmunización completa, pero no presenta tarjeta de vacunación. ¿Me escucha, doctora? Perfecto, perfecto. Te escucho perfecto. Okay. Antecedentes familiares, lo de relevancia es que tiene 2 hermanos, uno falleció por hidrocefalia congénita y el otro está vivo aparentemente sano, y que tiene 2 familiares por parte paterna de tercer grado de consanguinidad, un tío y una prima con anemia drepanocítica. En cuanto a la alimentación, tuvo lactancia materna exclusiva solo hasta los 15 días de vida, luego estuvo con lactancia artificial hasta los 6 meses, y luego pasó con alimentación completa a los 6 meses de edad. Actualmente la madre refiere que tiene una dieta desbalanceada, predominio de carbohidratos y poca proteína. En el desarrollo psicomotor, sostén cefálico a los 2 meses se sentó, a los 7, a los 8 gateó, a los 12 caminó y a los 13 meses habló. Actualmente la madre refiere que ella no... Ok, al examen físico, disculpe doctor, es que me he sentido mal estos días, se evaluó paciente en condiciones clínicas estables, febril, con una temperatura corporal de 38 grados centígrados y una capilar menos de 3 segundos, sin signos de dificultad respiratoria, frecuencia cardíaca 99 y una saturación de 95%. En cardiopulmonar, tórax simétrico, normoexpansible, dolor a la digitopresión en cara anterior del hemitórax derecho, los 2 tercios inferiores, ruidos respiratorios presentes disminuidos en base del hemitórax derecho, con agregados tipo crepitantes basales, ipsilaterales, y los ruidos cardíacos presentes sin soplo ni dolor. En abdomen, ruidos hidroaéreos presentes, plano, blando, deprimible, doloroso a la palpación en hipocondrio derecho, se palpa el borde hepático con la línea paraesternal derecha de 4 centímetros, línea medio clavicular de 3 y línea axilar anterior de 1 centímetro. No se palpa borde esplénico. Neurológico, Glasgow 15-15. Ok. No digas el diagnóstico ahí. Bueno, ya el diagnóstico está dado, pues. Pero ok, muy bien, Ámbar. Entonces, tenemos un escolar de 8 años de edad. ¿Ok? ¿Cuáles son los signos? Bueno, 9 años. ¿Qué signos y síntomas tenemos positivos? Tenemos fiebre, tenemos tos, expectoración mucosa
tenemos dolor torácico, no reportan dificultad respiratoria, pero tenemos un antecedente familiar personal importante, que es la anemia drepanocítica. ¿Diagnosticada a qué edad? Porque estuvo A los en 2 control hasta años, los doctora. 4 años. ¿Ah? Sí, a los 2 años la diagnosticaron. Ajá, ok. Entonces, fiebre, tos, dolor torácico en un escolar de 9 años con antecedentes de anemia drepanocítica y paludismo en 8 oportunidades. Da los resultados de laboratorio, que son importantes también. El primer laboratorio, que fue el día 3, ella tuvo una hemoglobina de 3.5 gramos sobre decilitro, las plaquetas en 124.000, los leucocitos en 16.100, a predominio de neutrófilos con un 69%, linfocitos 31%, con un band de 11.109. Okay. La glicemia en 60, urea 26, creatinina 0,78. Okay. En examen de orina, nada relevante. Okay. ¿Qué hay de relevante en esos exámenes de laboratorio? Bueno, tenemos la leucocitosis y que también tenemos la hemoglobina súper baja. Ok. Primero, antes que la leucocitosis, la anemia severa. 3.5 prácticamente es que incompatible con la vida. No sé ni cómo respira. ¿Ok? 3.5 gramos por decilitro de hemoglobina con 11% de hematocrito. Tenemos una leucocitosis de 16.000 con un valor absoluto de neutrófilo de 11.000, lo cual nos demuestra que hay una anemia severa y que hay una leucocitosis con neutrofilia, hablándonos de una infección viral o bacteriana. 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 Entonces ahora vamos a unir todo, vamos a unir signos y síntomas, vamos a unir antecedentes y vamos a unir laboratorio. ¿Cómo planteas los diagnósticos en este paciente? El primer diagnóstico por su antecedente es la anemia drepanocítica. Por los signos y síntomas por los cuales ella viene al centro, lo planteo como una infección respiratoria baja. Bueno, entonces ahí por una neumonía adquirida en la comunidad. Bueno, ahí como primer diagnóstico. También en este caso, como ella tiene antecedentes de paludismo y ella me viene presentando fiebre, también podría plantear un diagnóstico de paludismo a descartar. Bueno, no es lo habitual que si estamos hablando de una neumonía y tenemos signos, no vamos a meter de repente le hacemos una gota gruesa, pero creo que el paludismo tiene antecedentes. Yo plantearía, primer lugar, síndrome toxinfeccioso, ¿ok? Toxinfeccioso o como síndrome febril agudo. A, neumonía derecha, por clínica, porque no tenemos rayos X, creo. O por lo menos neumonía adquirida en la comunidad, neumonía derecha adquirida en la comunidad. B, anemia drepanocítica. C, anemia severa. Bueno, ya entra dentro de la anemia drepanocítica. Además lo de anemia severa, ¿ok? Porque eso forma parte de la anemia drepanocítica. Entonces, síndrome toxinfeccioso o síndrome febril agudo, A, neumonía adquirida en la comunidad o neumonía derecha. 2, anemia drepanocítica. Entonces, ¿qué tenemos para nosotros hablar de neumonía? O sea, porque tenemos también, tenemos una infección respiratoria baja, ¿verdad? ¿Qué tenemos para infección respiratoria baja aparte de la tos, de la fiebre, un poquito de dificultad respiratoria? ¿Cuáles son los signos patognomónicos de una neumonía?
de una consolidación pulmonar, que el paciente los tiene? Los crepitantes, doctor. Claro, disminución de la expansibilidad pulmonar derecha con disminución de los ruidos en la base derechos y crepitantes basales derechos. Entonces, con ese cuadro clínico aunado a la sintomatología, con ese cuadro a nivel del examen físico cardiopulmonar aunado a la clínica del paciente, más el examen el laboratorio, hablamos de que eso es una neumonía derecha hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ok? Recuerden que los crepitantes son los signos, son patognomónicos de consolidación pulmonar. ¿A qué nivel están los crepitantes? ¿Son patognomónicos de qué? de líquido a nivel alveolar. De patología alveolar. De patología alveolar. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de anemia drepanocítica para entender lo que está pasando. Porque esto es un paciente que viene presentando crisis dolorosa y que viene presentando, bueno, la anemia severa y que no tiene control desde los 5 años. Que el último control creo que dijiste que fue a los 5 años. Entonces, ¿qué es la anemia drepanocítica? Bueno, la anemia drepanocítica es una enfermedad en la que hay una modificación en los glóbulos rojos y por lo tanto estos tienen una forma como de C, de os, también le dicen como de cambur, y esto va a disminuir la flexibilidad del glóbulo rojo, por lo que hay una mayor hemólisis, y esta es la causa de la anemia. También esto participa en lo que es las crisis dolorosas, porque al perder su flexibilidad alteran la microcirculación, porque pueden atorarse allí. Claro, entonces al alterar la microcirculación, entonces puede haber obstrucciones y eso es lo que causa las crisis dolorosas que tienen estos pacientes. ¿Qué más tiene? Es de tipo hereditaria, generalmente siempre hay un gen dominante o recesivo a nivel de la familia. Por lo tanto, en este caso hay una prima también, habría que ver si ella es homocigoto o es heterocigoto, ¿ok? ¿Y qué características tiene los pacientes con anemia drepanocítica en cuanto a su perfil inmunológico, desde el punto de vista inmunológico? Son considerados también pacientes inmunosuprimidos. Exacto. Ajá. Ellos son pacientes inmunosuprimidos. Grandotes. ¿Por qué grandotes? Por la presencia de ellos en el vaso. ¿Ah? Creo que es por su presencia en el vaso, doctora, por el aumento de la hemólisis y todo ello. ¿Cómo está el factor de complemento en estos pacientes? El factor de von Willebrand. ¿Cómo está la fagocitosis en este paciente, en estos pacientes? ¿Cómo está el complemento? Están disminuidos o deficientes. Ok, ahí ellos cursan con una hipocomplementaria. Y la fagocitosis en estos pacientes, todos estos mecanismos de defensa están comprometidos. ¿Ok? Entonces, siempre todo paciente con anemia drepanocítica tiene la habilidad para las infecciones. ¿Ok? Principalmente, ¿a qué gérmenes? ¿A qué gérmenes son más lábiles? Alguien que ayude a Ámbar. Bueno, doctora, si son inmunosuprimidos puede ser hay oportunistas. Gérmenes encapsulados como Haemophilus influenza y el neumococo. Y la salmonela también. Son las bacterias que más comprometen a los pacientes con anemia drepanocítica.
Por lo tanto, todo paciente con anemia drepanocítica que esté presentando fiebre es un paciente que debe ser hospitalizado o debe hacérsele todos sus exámenes. Por lo menos la placa de tórax es prioritario. Todo paciente con anemia drepanocítica que esté febril debe ser hospitalizado o por lo menos evaluado para descartar la neumonía u otra infección. Ellos pueden hacer las peritonitis también, que son causas de muerte, ¿ah? La salmonelosis, osteomielitis, siempre por la anemia severa, la mala perfusión tisular, ¿ok? Y la predisposición a infecciones por gérmenes encapsulados. Dígame. ¿Qué me iban a preguntar? No había escuchado, doctora, no había escuchado los otros gérmenes que había dicho, los que eran sensibles, pero tengo que, Haemophilus influenza, neumococo y salmonella, nos dijo. Además de otros. Entre otros, pero son los tres más importantes. El neumococo los ataca muchísimo. Gracias. Entonces, a este paciente de 9 años de edad, probablemente si tiene una neumonía, ¿a qué germen es? ¿A Haemophilus? ¿Ustedes creen que puede ser Haemophilus? No, por el grupo etario debería ser neumococo. Grupo etario no, entonces probablemente es a neumococo, a estreptococo neumococo. Y esto es importante a la hora de indicar tratamiento médico, o sea, tratamiento antibiótico terápico, puesto que debemos de cubrir estos tipos de gérmenes, el neumococo principal. ¿Ok? Entonces, lo dejamos considerando todas estas causas o esta condición particular de este niño con anemia drepanocítico y que está cursando un síndrome febril agudo, lo planteamos así, como síndrome toxinfeccioso, infección respiratoria baja, neumonía, derecha, creo que decía lóbulo medio. Sí me gustaría que en los casos clínicos restantes, si hay alguna radiografía que le pidan que, ya, en lugares con mayor altitud, si tienen radiografías que las muestren, porque eso nos ayuda a esta discusión, ¿ok? Y ustedes se van familiarizando con los estudios radiológicos, ¿ok? Además, tiene un antecedente de paludismo, que bueno, que no está mal que se le pida su gota gruesa. Entonces, teniendo este paciente que consulta así, ¿cuál es nuestro plan de trabajo? ¿Qué le pedimos? Llegó la mamá, les plantea esto, ustedes están de guardia, ¿qué le pedimos? ¿Cuál es su plan de trabajo? Bueno, doctora, a nivel farmacológico es importante un antipirético y la antibiótico-terapia pensando en una para neumonía. hacer el diagnóstico, para hacer el diagnóstico, ¿qué le pedimos? Llegó el paciente, ¿qué le piden ustedes? Una rayos X. Rayos X. Piden su placa de tórax. Todo paciente drepanocítico febril hay que pedirle una placa de tórax. Entonces, rayos X, AP de tórax. ¿Qué más le piden? Una hematología completa, por supuesto, ¿verdad? Con reactantes de fase aguda. ¿Sí o no? Sí, de hecho, este paciente lo tiene. Y por eso es que evidenciamos esa anemia severa con la leucocitosis y neutrofilia. ¿Qué más le piden? ¿Reactantes de fase aguda le piden? Sí. Le pedimos su reactante de fase aguda y parte de la química sanguínea, donde ustedes ven que le pidieron glicemia, urea, creatinina, transaminasas, inclusive le pueden pedir para ver la parte hepática. ¿Ok? ¿Qué más? A este paciente hay que pedirle una gota gruesa, por si acaso, porque si ya viene de un área endémica y ha tenido 8 paludismos, entonces es importante pedirle ¿cómo se llama? Una gota gruesa. Y entonces, ¿qué le indican? Lo hospitalizan,
lo hospitalizan, entonces colocan hospitalizar. ¿Qué más? Número 2. Lo ponen a comer. Completa. Dieta completa completa. si no tiene dificultad respiratoria. Porque si tiene dificultad respiratoria, está en muy malas condiciones, no lo podemos a comer, sino que le ponemos una hidratación. ¿Ok? Entonces, su dieta completa. 3. ¿Qué le ponen? ¿Qué antibiótico le colocan? Cubriendo a neumococo. ¿Cuáles son las opciones que ustedes plantearían? Bueno, doctora, de neumococo yo recuerdo son las Fotaxima. la amoxicilina, Amoxicilina. amoxicilina ácido clavulánico. Ajá, pero la amoxicilina con ácido clavulánico no viene parenteral, o por lo menos aquí nosotros no las tenemos esa opción parenteral. Ampicilina survactán, entonces. Pudiéramos usar ampicilina survactán, no ampicilina sola, ampicilina survactán que aumenta el espectro, la podemos usar. ¿Cuál es la dosis? De 80 a 100 miligramos por kilogramo. De 100 a 200 miligramos por kilogramo de peso día en dosis cada 6 horas. Escuchen algo, casi todos los antibióticos son de 100 a 200 miligramos por kilogramo de peso día. Ustedes se van a aprender los que no son de 100 a 200. Eso les va a facilitar a ustedes los parenterales. ¿Ok? Si nosotros recordamos todo lo que hemos visto, cefalotina 100 a 200, oxacilina 100 a 200, cefotaxime 100 a 200, ampicilina 100 a 200, ceftriaxone 100. Casi todos van por 100 a 200. Ustedes se van a aprender los que no son de 100 a 200, por ejemplo, vancomicina 40-60, clinda 40-60. ¿Ok? Entonces, es más fácil para ustedes con esa mnemotecnia. ¿Ok? Entonces, podemos usar la ampicilina survactán, perfecto, porque así, inclusive, si tenemos dudas, si está más, no tanto que tengamos dudas en los 9 años con el hemófilo, pero si estamos en esas edades como 3 años, 4 años, nos va perfecto porque cubrimos los dos. ¿Ok? Alguien dijo cefotaxime. ¿Qué cubre la cefalosporina de tercera generación? Principalmente gram negativo. Gran negativo. Puede cubrir algunos neumococos resistentes a la penicilina, pero su espectro principal es gran negativo y lo usamos porque atraviesa la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Eso se los repito siempre porque quiero que recuerden siempre eso. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pueden usar? Pueden usar la penicilina cristalina. Pueden usar, ya mi reina, pueden usar la penicilina cristalina. Si no tienen más nada, lo único que es penicilina. Sí, pueden usar la penicilina si es solamente una. Acuérdense que la penicilina es un beta-lactámico y va muy bien para neumococo. ¿Y cuál es la dosis de la penicilina cristalina? La dosis de la penicilina cristalina. 200 a 400. O 100 a 200. 1000 unidades. Acuérdense que la penicilina cristalina va en unidades. ¿Aló? ¿Cuánto? 100.000 a 200.000 unidades. Unidades por kilogramo de peso día en dosis fraccionadas cada 4 horas. ¿Ok? Podemos usar esto. ¿Podemos usar la cefotaximia aquí? Dígame, pues. No tengan miedo. Creo que sí, y ceftriaxona con claritromicina. ¿Por qué usaríamos la cefotaximia aquí? ¿Cubriendo a quién? No tengan miedo, si yo se los acabo de decir. ¿A quién cubre la cefotaximia?
Al estreptococo neumonía penicilina resistente. Ah, resistentes a la penicilina. ¿Y a quién puede cubrir acá? Que no es el caso, pero me imagino que también por eso se lo están A la colocando. hemófilos. Hicieron una combinación con vancomicina. ¿La vancomicina quién cubre? A estafilococo. Al estafilococo, pero como cubre gran positivo, ¿a quién? Gran positivo. ¿Ah? A gran positivo, pero entonces ¿a quién nos interesa que cubra acá? Que ya hemos dicho que la vancomicina al estreptococo resistente, ya eso se los he dicho siempre, al neumococo resistente. Ajá, entonces la vancomicina puede cubrir al neumococo resistente. Y entonces, ¿por qué sería una vancomicina más cefotaxime? Cefotaxime, ¿a quién cubriría? ¿Qué más les dije? De los gérmenes que a los Doctora, cuales... yo cuando vi eso pensé en que lo unieron en dado caso, por influenza, por ser más común en los niños con la anemia drepanocítica. Bueno, Doctora, sería por el estafilococo. El hemófilo, ya va, espérate, Ariana o Ámbar, no sé cuál de las dos habló. El hemófilo, ¿hasta qué edad ataca el hemófilo influenza? ¿Cuál es el rango de edad en el cual ataca el hemófilo? Los 5 Entre años 3 aproximadamente. meses De, 5 años. de O sea, 3 a con 4 8 años. años, ¿no? Hasta los 5 años. Ok. O sea que 8 años no tenemos hemófilos allí. Ahí lo que tenemos es neumococo. Pero inicialmente yo les hablé de la salmonela, que también afecta a los niños con anemia drepanocítica. Inclusive que ellos pueden causar osteomielitis y en ellos está contemplada la peritonitis, que también es una causa de muerte de ellos. ¿Ok? Entonces, me imagino que pensando en estas complicaciones, asocian vancomicina con cefotaxime. ¿Me escucharon? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Claro, me imagino que eso debe de tener lo ideal. O sea, eso ustedes lo tienen que aprender cuando ustedes escriben en las historias. Las historias prácticamente tienen que estar reflejado todo. El residente que colocó, que hizo el plan de trabajo, que colocó los antibióticos, debe de escribir. Se indica tratamiento a base de vancomicina más cefotaxime, cubriendo los gérmenes, tal cosa, por esto y por esto. ¿Ok? O sea, esas cosas deben, porque la historia clínica es un documento legal. Si yo hice mis órdenes médicas, el que viene detrás de mí no está viendo, no sabe qué fue lo que yo pensé o qué estoy cubriendo, ¿ok? O no sabe qué decisión se tomó en la revista. Entonces, para evitar eso, para que esté claro, porque una historia clínica generalmente la lee todo el que está ahí en la sala. Entonces, a fines de eso, siempre debe estar bien especificada el porqué de los antibióticos. Ámbar, ¿tú leíste esa historia si hablaron el porqué de la combinación banco con cefotaxime? Sí leí la historia, doctora, pero no sale, no está especificado no está especificado en ningún lugar. ¿Tienes imágenes de la placa de tórax? No, doctora. No tienes imágenes. Sí, porque de repente en la radiografía de tórax aparecen imágenes con neumonía importante, y cuando la neumonía es grande, siempre tenemos que cubrir el el estafilococo y el neumococo. Aunque el estafilococo no es la primera línea que afecta a los drepanocíticos, principalmente es el neumococo.
¿ok? Pero es importante ver la radiografía. Entonces, tenemos eso. ¿Qué más vamos a colocar en esas órdenes médicas? Ya pusimos el antibiótico. ¿Qué más vamos a colocar en esas órdenes médicas? Concentrado globular, rayos X. Por supuesto, concentrado globular. ¿Por qué el concentrado globular? ¿Por qué es tan importante subir esa hemoglobina? Porque una hemoglobina baja también es una condición que genera dificultad respiratoria, dificulta la correcta perfusión de oxígeno. Con esa hemoglobina no está oxigenando nada y el paciente no va a salir de esa infección. ¿Ok? Entonces necesitamos transfundir por lo menos para subir esa hemoglobina a 7, por lo menos 6, 7, que sea algo un poquito más compatible con la vida. Al mejorar la oxigenación tisular o la perfusión tisular, ese paciente va a ir mejorando. ¿Ok? Entonces, concentrado globular. ¿Cómo se indica el concentrado globular en los niños? ¿Saben las dosis? A 10 cc por kilo. Si este niño tiene 9 años, ¿cuánto pesa este niño? 23 kilos. Bueno, entonces generalmente le ponemos 230 cc vía endovenosa por 2 dosis, por ejemplo. ¿Ok? Por lo menos para tratar de subirlos hasta 6. 6 o 7. Serían los 230 cc, serían cada dosis es de 230 cc, doctora. Cada dosis sería 230. Es que creo que un concentrado es 250 cc. Si mal no recuerdo, un concentrado es 250. Pero a ella le toca 230, o sea, 10 cc por kilo. ¿Ok? Por 2 dosis, o sea, se le pone uno y después al día siguiente se le pone el otro. Ok, ¿qué más le vamos a indicar a este paciente? ¿Qué más le indicamos a un paciente con drepanocitosis? Por supuesto, tiene dificultad respiratoria, lo nebulizan. Lo nebulizan. Pero no tenga miedo. ¿Se le aplicaría oxigenoterapia, doctora? Si tiene dificultad y está respirando con dificultad, le ponen oxígeno. Pero si tiene un poquito de dificultad y está tranquilo, le ponen nebulización para mejorar. Pueden nebulizar sin miedo. Nebulizan con un beta-adrenérgico, un beta-2 adrenérgico, bien sea salbutamol, verodual y el Budecor. ¿Ok? ¿Qué más? El paciente con anemia eritropoyética, Ámbar dijo que tienen problemas en la perfusión tisular, ¿verdad? Le colocan Trental para mejorar esa circulación y esa perfusión. Pueden colocarle el Trental, ¿ok? Para mejorar la perfusión. Le colocan dipirona para el dolor y para la fiebre. Para las crisis dolorosas y para la fiebre le colocan dipirona. Sí. Claro, tienen que ponerle su dipirona para mejorar el dolor y la fiebre. Le colocan un protector gástrico. Sí, doctora. Le Sí, doctora, principalmente. protector gástrico, ¿ok? Bueno, básicamente eso, pues. Esos son, no sé si hay alguna otra. Él tiene tos. Sí, bueno, prácticamente eso es el plan de trabajo, ¿ok? La dipirona para el dolor, el Trental para bueno, que el Trental no se consigue, pero igualito tiene que estar indicado, ¿ok? Y las vitaminas, pues la vitamina B12 que siempre se le coloca a ellos oral y el ácido fólico que siempre se le coloca a ellos oral como soporte vitamínico.
¿Ok? ¿Estamos claros con esto? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, tienen que tener claro un paciente drepanocítico. Muy buen caso porque no habíamos visto ninguno con drepanocitosis. Recuerden que los pacientes drepanocíticos son pacientes inmunosuprimidos que tienen una predisposición, o sea, al tener hipocomplementemia y al tener problemas a nivel de la fagocitosis, entonces está comprometido, entonces son pacientes que están predispuestos a las infecciones, principalmente infecciones por gérmenes encapsulados, dentro de los cuales el meningococo, el hemófilo y la salmonela son los más relevantes. Entonces, todo paciente drepanocítico febril debe ser hospitalizado y se le debe realizar rayos X de tórax, o sea, su hematología, o sea, debe ser estudiado, quizás no tanto hospitalizado, pero sí debe ser estudiado, porque él no va a salir de la infección tan fácil como sale un niño normal. ¿Okay? Entonces, siempre tratar el tratamiento de gérmenes encapsulados. Hay mucho que hablar, pero en drepanocitosis es más o menos esto. Ellos hacen las crisis vasoclusivas, pero ya dijimos que era por la forma en os de la hemoglobina, y esta le dificulta la circulación, la hace menos flexible y dificulta la circulación, principalmente a nivel de los capilares. Ellos a veces hacen síndromes hepatoesplénicos y hay esplenomegalia y hay hepatomegalia, pero en este caso lo que hay es un poquito de hepatomegalia. Ellos pueden hacer peritonitis, que forman parte, que son una de las causas de... ¿Tienen algo que decir? ¿Algo que preguntar respecto al caso clínico? Bueno, doctora, de este caso, disculpe, es Ariane, no tengo nada que Ajá. preguntar, sino informarle o recordarle de mi caso clínico, que era la lactante menor de 9 meses con la meningitis bacteriana. Ella la trasladaron hacia Guayparo y para hacerle el drenaje, y bueno, falleció en el hospital. El drenaje del derrame pericárdico. Sí, porque al parecer lo que estuve indagando con los internos y los residentes que estaban allí fue que lo trataron, al parecer, un cardiólogo de adulto y un cirujano de adulto, no la trató un pediatra como tal. Yo tengo mala experiencia con drenaje pericárdico. Yo estando en el posgrado, recuerdo que había una muchachita también como de 11, 12 años, hospitalizado también, un derrame pericárdico, era una niña grande, y esa niñita la llevaron tranquila, viva, en una silla de ruedas. Fuimos yo misma, porque yo era residente de posgrado, yo misma la llevé a cardiología, y resulta cuando hicieron la punción percutánea guiada por eco, la niña hizo un paro y falleció. Yo ayer no quise decir nada, el lunes no quise decir nada, el martes, cuando fue que lo comentaste, no quise decir nada, Sí, el martes. pero de verdad que las veces que he tenido, por lo menos esa experiencia me marcó muchísimo, porque la mamá se indignó porque ella decía que su hija entró caminando y salió muerta. Entonces no sé por qué ese drenaje pericárdico, la experiencia que yo he tenido ha sido fatal. Bueno, qué lástima. Bueno, muchachos. Y en este caso, para el drenaje pericárdico, o para evitar el drenaje, ¿qué se podría hacer? ¿O es la única opción? No sé qué tan importante era hacer el drenaje pericárdico. No sé, de verdad que ahí habría que ver bien cuáles eran las indicaciones del drenaje. En esa oportunidad que yo estaba en el posgrado sucedió lo mismo. La llevaron, el drenaje, que el corazón estaba contraído, pues había una constricción porque el mismo líquido no permitía que el corazón bombeara. Y fue fatal. Ok. Bueno, muchachos, con esto terminamos el caso. Muy buen caso, te felicito, Apa. De verdad que son casos que ayudan y que, o sea, que dejan, pues, aprendizaje. Ok, entonces íbamos a revisar algo acerca de las
cardiopatías y de la insuficiencia cardíaca. La idea no es repetir la clase. Yo quiero es ser puntual con unas cosas que de repente así a través de un online no las puedo como que explicar, pero de repente así es como más dinámico. Entonces, un paciente, lo que quiero es recalcar que tenemos cardiopatías congénitas cianógenas y cardiopatías congénitas acianógenas. Todas las cianógenas que causan cianosis tienen comprometida la circulación pulmonar y por ende la oxigenación, y entonces hay salida de sangre desoxigenada a la circulación. Todas ellas tienen en común el shunt de derecha a izquierda, ¿ok? Y por ende paso de sangre desoxigenada a la circulación sistémica, ¿ok? Y eso es lo que clínicamente se manifiesta con cianosis. El shunt es de derecha a izquierda y salida de sangre desoxigenada a la circulación sistémica. Y hay infecciones respiratorias frecuentes porque hay hipovascularización pulmonar. Casi todas ellas tienen estenosis a nivel de la pulmonar o atresia a nivel de la pulmonar, puras mecanismos que impiden la salida de sangre por la arteria pulmonar para que vaya a los pulmones y se oxigena, y entonces esa sangre pasa de ventrículo derecho o de aurícula derecha, o sea, generalmente es de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo, sangre desoxigenada y de ahí a la circulación sistémica. Entonces, es lo que generalmente ocurre en las cardiopatías congénitas cianógenas, dentro de las cuales ellas pueden estar de manera aisladas o combinadas, ¿ok? Entonces es importante titrología de Fallot, importante transposición de grandes vasos, atresia pulmonar, atresia tricuspidia, o sea, todas en las que haya compromiso de la circulación pulmonar. Entonces, como no hay salida de allá, necesariamente tiene que irse de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo. O bien porque hay, en el caso de la transposición de grandes vasos, tenemos dos circulaciones en paralelo. Tenemos una circulación de sangre que viene de retorno venoso, llega a la aurícula derecha y sale otra vez para la circulación sistémica, en el caso de la transposición, ojo, y otra que viene de los pulmones a la aurícula izquierda oxigenada y regresa a los pulmones. Una oxigenada que va hacia los pulmones y regresa, y una desoxigenada que viene de la circulación general y regresa a la circulación. ¿Estamos claros ahí? ¿Aló? Sí, doctora. ¿Ah? Sí, doctora. ¿Y siguen? Sí, Si ustedes, ven qué es lo que está sucediendo en cada malformación, es fácil reconocer cuál es la fisiología de lo que está sucediendo, ¿ok? En base al defecto. En el caso de las cardiopatías acianógenas, no hay compromiso en cuanto a oxigenación, ¿ok? Ya es otra cosa, generalmente la que encabeza esas cardiopatías acianógenas es la comunicación interventricular. Si yo tengo un defecto interventricular, va a ir de un sitio de mayor presión a uno de menor presión, considerando que ventrículo izquierdo maneja presión y no volumen, y ventrículo derecho maneja volumen y no presión. Eso siempre lo tienen que tener claro. Entonces, si yo tengo un defecto interventricular, va a ir de izquierda a derecha, ¿ok? Entonces, si yo tengo ese flujo de sangre, ese shunt de izquierda a derecha, ¿ok? Voy a sobrecargar de presión las cámaras derechas, que las cámaras derechas no manejan presión, ellas manejan volumen, ¿ok? Y después esas cámaras derechas, cuando van a los pulmones, que regresan a la aurícula izquierda y luego al ventrículo izquierdo, voy a sobrecargar de volumen al ventrículo izquierdo. Ya luego, cuando ella regresa a los pulmones y regresa nuevamente al corazón,
sobrecarga de volumen al ventrículo izquierdo. ¿Ok? Pero la clínica va a estar dada en una comunicación interventricular en base a hipertensión de cámaras derechas, sobrecarga de presión a nivel de cámaras derechas, incluyendo ventrículo derecho y luego hacia la arteria pulmonar inclusive. ¿Estamos claros allí? ¿Aló, aló? ¿Me escucharon? ¿Me escuchan claro? Sí. ¿Me escuchan cortado? Sí, Entrecortado. doctora. Todos la escuchamos claro. Estamos bien. Ok, perfecto. Y entonces Se escucha claro, doctora. dentro del grupo de cianógena, allí está comunicación interventricular, que es la más frecuente de todas. Tenemos ya está mi perrita. La comunicación interauricular. Tenemos la persistencia del conducto arterioso, que recuerden que hay una comunicación in útero o a nivel fetal. Tenemos una comunicación entre la arteria pulmonar y la aorta, que una vez que el niño nace, esa comunicación se cierra. Si permanece, ¿cómo se llama? Si permanece permeable, entonces, por supuesto, la comunicación va a ir del sitio de mayor presión al de menor presión, o sea, de aorta hacia la pulmonar. Y entonces eso sobrecarga de presión hacia la pulmonar. Entonces, la persistencia del conducto arterioso también bastante frecuente. Y la coartación aórtica, que la coartación aórtica hay una estenosis. Si yo tengo una manguera y yo tengo un sitio de estenosis, yo tranco la manguera por un lado distal, todo lo que está proximal a ese sitio de coartación, hay hipertensión, ¿verdad? Si ustedes tienen una manguera y ustedes la doblan, todo lo que está proximal a esa manguera hace aumento de presión, y si tiene huequitos, ustedes van viendo cómo esos huequitos se comienzan a abrir, ¿verdad? Proximal al sitio de coartación. Entonces, esos huequitos representan las colaterales que se comienzan a abrir proximales al sitio de coartación. Entonces, ¿cuál es la clínica? Hipertensión arterial de todos los vasos que emergen proximal al sitio de la coartación. Y el signo clásico de disparidad de los pulsos. De disparidad de los pulsos. Entonces tenemos, ¿qué fue, Viviita? Ya un minutico, muchachos. Ajá. Entonces tenemos disparidad de pulsos y presiones porque todos los pulsos de miembros superiores van a estar aumentados. Tenemos hipertensión endocraniana y los pulsos distales a la coartación van a estar débiles. Entonces, por eso que los pulsos a nivel de los miembros inferiores van a estar débiles y las presiones van a estar debilitadas. ¿Ok? Y entonces eso es típico. O sea, conociendo lo que sucede en cada una de las cardiopatías, ustedes sacan el cuadro clínico del paciente. No tienen que aprenderse algo de memoria. ¿Ok? Y lo que es la estenosis aórtica, son pacientes comunicación interauricular, inclusive cuando el defecto es pequeño, el niño está asintomático y simplemente son diagnósticos que se hacen al examen físico de rutina. ¿Okay? Eso con respecto a las cardiopatías congénitas. Y con respecto a la insuficiencia cardíaca, que era la siguiente clase, lo que quiero, bueno, yo pienso que la hice de la manera más resumida, pues, o sea, no me gustan esas clases tan extensas, yo trato de ser concreta. Lo importante es que en lactantes, recién nacidos, lactantes, los signos clínicos son imprecisos. Un paciente siempre predomina la taquicardia, la dificultad respiratoria, la hepatomegalia. Esos son los tres signos que no faltan nunca. La taquicardia no puede, o sea, no hay insuficiencia cardíaca sin taquicardia. Siempre son frecuencias cardíacas de 180, 150, 200, o sea, son frecuencias cardíacas muy aumentadas.
La hepatomegalia siempre está presente porque recuerden que les dije que la variedad que predominaba era la congestiva, la insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, entonces, eso es lo que, y la dificultad respiratoria siempre está presente. Entonces, en los más chiquiticos son imprecisos, tienen el dermografismo, acuérdense que los signos autonómicos son prevalecen, la sudoración profusa, la hipersomnia, son niños que siempre están dormiditos, que comen, succionan y se duermen, la alimentación es fraccionada, y casi todos ellos, en el 80 o 90%, ellos tienen el antecedente de una cardiopatía congénita, que es la principal causa. De las cardiopatías congénitas, las que más dan insuficiencia cardíaca, ahí tenemos transposición de grandes vasos y la comunicación interventricular. Ellos dan mucha insuficiencia cardíaca. Y luego, si no son las cardiopatías congénitas, ¿qué era lo que estaba diciendo? Bueno, estábamos hablando de la sintomatología, que son imprecisos en los recién nacidos y lactantes, y ya luego, ya en los preescolares y escolares, sí ya se iguala más hacia el adulto. Pero lo que siempre está presente es la taquicardia, la dificultad respiratoria y la hepatomegalia, conjuntamente con el antecedente, bien sea de cardiopatía congénita o bien de una infección o secundaria o alguna patología por la cual está atravesando el niño, o la misma iatrogénica, algún medicamento. Es muy frecuente en los asmáticos que están recibiendo esteroides sin control. Ese niño puede desarrollar una insuficiencia cardíaca por ese descontrol a nivel de los esteroides. Y así, pues ahí puede ser medicamentosa, intoxicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la clínica está bien clara, como yo las di, el diagnóstico por los antecedentes, por la clínica, ecosonográficamente, hacemos el diagnóstico. Y el tratamiento, lo más importante es, el tratamiento va a estar dada a si es, recuerden que el gasto cardíaco está controlado por la precarga, la poscarga, la contractilidad cardíaca y la frecuencia cardíaca. Si lo que está alterado es la precarga, porque hay una sobrecarga de volumen, por ejemplo, un síndrome nefrítico, etcétera, etcétera, entonces los medicamentos destinados a mejorar a la precarga, o sea, son los diuréticos, por ejemplo. Si el problema es a nivel de la contractilidad o es un problema propio del corazón, entonces los medicamentos ideales son los digitálicos. Los digitálicos son inotrópicos positivos, que esta era una pregunta que me estaba haciendo Rosanela. Inotrópicos positivos, que quiere decir que mantienen o aumentan la fuerza contráctil del corazón. Cronotrópicos positivos, que mejoran la conducción, pero ellos hacen, como estos pacientes tienen taquicardia, ¿ok? El digitálico es bradicardizante, o sea, que disminuye la frecuencia cardíaca para que el corazón pueda ejercer sus funciones de llenado y vaciado y de contracción, ¿ok? Porque, por ejemplo, con una frecuencia de 180 es un corazón que late muy rápido y no se cumplen las funciones del corazón. Entonces, inotrópico positivo, o sea, aumenta la fuerza contráctil, bradicardizante, disminuye la frecuencia cardíaca, retarda un poquito la conducción AB para que el corazón pueda llenarse y pueda contraerse. Bueno, pues esas son las más importantes, ¿ok? Entonces, de esa manera la función cardíaca se restablece. Entonces, ¿con qué hacemos? ¿Cómo hacemos el digitálico? El digitálico lo podemos administrar por vía oral, por el
absorbe muy bien por la vía oral y se elimina muy bien por la vía renal, o puede ser por la vía endovenosa. La vía intramuscular no se usa. La tabla es la que les coloqué, ¿ok? Pero en general son de 2 a 4 microgramos por kilogramo de peso día. Se hace una impregnación de 24 horas en las primeras 24 horas y luego se deja un mantenimiento hasta que lo vea cardiología. ¿Ok? Entonces, ¿en qué consiste la impregnación en las primeras 24 horas? Entonces, ustedes tienen que hacer una primera impregnación en las 24 horas. ¿En qué consiste esta impregnación? Por ejemplo, son de 2 a 4 microgramos por kilo día en esas primeras 24 horas. El paciente pesa, voy a poner un número ficticio solamente para que ustedes me entiendan, ¿ok? Entonces, suponiendo que pesa 10 kilos, 10 por 2, 20, ¿ok? 20 microgramos es la dosis que le corresponde en 24 horas. La mitad está, o sea, si me dio 20 microgramos, y 20 microgramos equivalen a 10 gotas, ¿ok? Suponiendo. Entonces, 5 gotas se las doy al paciente, está. A las 8 horas le tocaría el 20%, o sea, 2.5 gotas, que no existe el 2.5, pero estoy dando un número ficticio, ¿ok? O de repente sean 12, ¿ok? Vamos a poner 12, que le tocan 12 gotas, ¿ok? Entonces, 6 gotas se las doy estable. A las 8 horas le doy 3 gotas, o sea, el 25%, y a las 16 horas, o sea, 8 horas después, no escucha nada porque Rosanela no escucha. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, suponiendo que la dosis total me daba 12 gotas, entonces le doy el 50% STAT, suponiendo 8 de la mañana. ¿Ok? A las 8 de la mañana le doy 6 goticas. 8 y 8, 16. A las 4 de la tarde le doy 3 gotas, que es un 25%. A las 4 de la tarde le doy 3 gotas, y 4 y 8. Y a las 12 de la noche, que serían a las 8 horas, le doy las 3 gotas restantes. Y ya ahí completo la impregnación. ¿Me escucharon? ¿Me entendieron? Sí, doctora. Las dosis de acuerdo al cuadro que yo les di, ¿ok? La dosis total de impregnación, el 50% está, el 25% a las 8 horas y el 25% restante a las 16 horas u 8 horas después de la segunda hora, ¿ok? Está 8 horas y luego a las 8 horas nuevamente. Y esa es la dosis de impregnación del digital. Luego, el 30% de esa dosis calculada, por ejemplo, 12 por 3, 36 serían 3 gotas diarias, el 30% diario hasta que lo vea cardiólogo. ¿Ok? El 30% de la dosis inicial es la dosis de mantenimiento. Entonces, en eso consiste la digitalización. Si ustedes la van a colocar, si lo que tienen son ampollas endovenosas, ¿ok? La mayoría de las veces nos dan goticas. Entonces nosotros calculamos en microgramos y hacemos la conversión a gotas de acuerdo a la que tengan, ¿ok? La pasan a gotas. Si lo que le dan es la ampolla, usamos el 70 o 80% de la dosis total, ¿ok? Entonces, si le tocan 20 microgramos, entonces el 70-80% de esos 20 microgramos la van a colocar 50% está, 25% a las 8 horas y 25% a las 16 horas. ¿Ok? Entonces en eso consiste la digitalización. Para nosotros colocar una digitalización, el paciente debe estar bien hidratadito, un equilibrio hidroelectrolítico, ¿ok? El potasio debe estar normal. Recuerden que los pacientes con insuficiencia cardíaca, por los mecanismos renales, tienen aumento de la reabsorción de sodio y aumento de la secreción de potasio, o sea que ellos tienden a tener hipocalemia. Hay que restablecer los niveles de potasio, puesto que la hipocalemia
puede contribuir en la intoxicación por digital. Los digitales con las dosis terapéuticas, con las dosis de toxicidad, están muy cercanas, por lo tanto debemos hacer nuestros cálculos bien y el paciente debe tener un buen equilibrio hidroelectrólico. ¿Ok? ¿Cuáles son las complicaciones? El paciente, signos de toxicidad, como ellos causan como un retardo en la conducción AB, si yo le doy mucho, puede haber un bloqueo AB. Como él es bradicardizante, puede tener una bradicardia severa. ¿Ok? O sea, son todos signos de toxicidad digitálica. Pero las más frecuentes son lo que son las gastrointestinales. De todas maneras, todo eso está allí. Las alteraciones gastrointestinales, náuseas, vómitos, hipersomnia, son las más frecuentes. Diarrea. Y bueno, por supuesto, que así como si es un paciente que tiene un edema pulmonar, tengo que ayudarme con la furosemida. La furosemida es un diurético de asa de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso estático. Día primero y luego cada 6 horas. O cada 6 horas. Y bueno, ya luego tenemos otro tipo de medicamentos que ya son de uso de terapia intensiva, como es la dopamina, la norepinefrina, pero por lo menos esta primera etapa puede ser realizada a nivel ambulatorio. ¿Okay? Sé que hay mucho que decir, pues, pero la idea era puntualizar, no es repetir la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Disculpe, no pude anotar el tratamiento de furosemida, que lo dijo ahorita en el caso de... ¿Cuánto se daría? 1 o 2 miligramos kilogramos día, ¿no? 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso día, pero inclusive si el paciente está muy encharcado, lo pueden colocar dosis. Ustedes vieron en pediatría 1 el síndrome nefrítico, donde hay un estado de hipervolemia, si ustedes recuerdan, y que hacen hipertensión arterial por hipervolemia. Esos pacientes hay que depletarlos de volumen. Entonces ustedes ahí le ponen una dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso estático. O sea que si el paciente pesa 10 kilos, ustedes perfectamente le pasan 20 miligramos vía endovenosa estat para poner a orinar al paciente. Y ya luego sí lo calculan día. O sea, le tocan 20 cada 12, 10 cada 12. ¿Ok? Pero la primera dosis la pueden poner perfectamente 1 a 2 miligramos estat para depletar de volumen al paciente. ¿Qué otra pregunta tienen? Doctora, la Hola. pregunta que yo le hice también fue respecto a las cardiopatías cianógenas y acianógenas, que, bueno, yo cuando estaba leyendo la clase, me entró la duda y pensé que las cardiopatías acianógenas, por lo que vi, pueden tener un desarrollo tal vez más tardío que las primeras, que las cianógenas. Incluso a veces son asintomáticas. No. Lo que pasa es que pueden pasar desapercibidas, sí. Todo depende de la magnitud del problema. Por ejemplo, las cardiopatías congénitas, las cardiopatías con la comunicación interventricular, si el defecto interventricular es pequeñito, el paciente no tiene ningún tipo de problema, sino que cuando va a su control con el pediatra ausculta un soplo. Pero el paciente puede tener alguna intolerancia al ejercicio, pero está tranquilo. Lo diagnostica en la consulta el médico. ¿Ok? Igual una comunicación interauricular, pero si el defecto es grande, el paciente tiene tolerancia al ejercicio y la auscultación del soplo es un soplo fuerte, velocistólico. Todo depende de la magnitud del problema. Un paciente con una persistencia del conducto arterioso es acianógena y eso es un soplo en ferrocarril. Cuando tú pones el estetoscopio, el recién nacido, o sea, el soplo, la auscultación del soplo es importante. Se llama soplo en maquinaria, ¿ok? Porque es un soplo fuerte. Pero, por ejemplo, la transposición de grandes vasos comienza a dar síntomas después en la tercera década de la vida. Por eso es que es importante siempre comparar los pulsos y presiones en ambos brazos o en ambas manos y en ambos pies. Siempre palpar los pulsos arteriales tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Y que sean Doctora, ¿cuál es la iguales.
¿Cuál es la que comienza a dar signos a partir de la tercera década? Disculpe que no La escuché bien. cuartación aórtica. Ah, ok. Pero, por ejemplo, la Gracias. estenosis aórtica no da síntomas pequeñitos, sino que ya cuando comienzan en el colegio, de repente comienzan a tener síncopes. ¿Ok? Llegan y se desmayan. Y ustedes le ponen el estetoscopio y a nivel del foco aórtico auscultan el soplo. ¿Entiendes? O sea, todo depende de la variedad y de la magnitud. Todo depende. Pero sí, generalmente pueden ser diagnosticados luego. Pero depende, una persistencia no. Una persistencia del conducto arterioso es del momento que nace. Igual las comunicaciones grandes, interventriculares grandes, también la clínica es pequeñito, si son grandes. Cuando son pequeñas, inclusive a medida que van creciendo, se va cerrando progresivamente. Claro, hay muchísimas cardiopatías. Yo resumo las más frecuentes y las básicas, las fundamentales, pero luego hay muchas combinaciones entre una y otra. Ok, ¿estamos listos? ¿Estamos claros? Hoy es viernes. Sí. Sí. Bueno, muchachos, me jubilé el miércoles porque estaba cumpliendo años y yo no trabajo el día de mi cumpleaños. Y ayer de verdad el internet estaba pésimo. Pero bueno, hoy repuse la falta del miércoles. Ay, feliz cumpleaños, doctora. Llevamos- Ay, feliz cumpleaños Felicidades, atrasado, doctora. Bueno, para el martes, entonces, bueno, cuadramos lo que vamos ya va, 4, ya eso siempre se los pregunto y nunca, el 4 es la próxima semana, ¿no? Sí, bueno, lo El podemos jueves de hacer la viernes. semana que viene. Lo podemos hacer viernes también. ¿Ustedes tienen el viernes seminario? No, normalmente no hemos tenido ningún seminario presencial. Ya. Ok, entonces, ¿quiénes se van a comunicar con Rosanela? Yo quiero hacer este examen presencial, ¿ok? No sé cómo está la disponibilidad de ustedes.